Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la rueda de prensa correspondiente a la producción francesa Eden, que acaba de ser proyectada en sección oficial. Se trata del cuarto largometraje de su directora y en esta ocasión también co-guionista, Mia Hansen-Løf, que nos acompaña junto al elenco protagonista formado por Félix de Genvis, Romain Kolinka, Vincent Lacoste, Arnaud Azoulay y Hugo Conselman. Cuando quieran, comenzamos ya con el turno de preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas para la directora. La primera, quería saber si todas las canciones son de artistas que ya existen o si hay música original en la película. Y la segunda, quería que comentara un poco cómo considera ella la evolución de la música que escuchamos en la película. Ya lo vemos un poco en el film, pero me gustaría escucharlo. Gracias. Je peux répondre en français? En français? Ouais, c'est au numéro... Ou il faut que je réponde en anglais? Non, non, vous l'avez en français aussi. Hein? D'accord. Numéro 4. Ok, donc je vais répondre en français. Los fragmentos son todos originales. Son todos fragmentos, es todo es música que ya existía, salvo tres temas. Uno compuesto por mi hermano, junto con su colaborador, otro tema compuesto por Greg Gauthier, que es el segundo de Thiers, y otro de Thierry, y un cuarto de Thierry Chandler. Pero aparte de esos temas que se han hecho, son temas en el estilo garage de la época, que reproducen un poco la sonoridad y el espíritu de los temas que se hacían hace 15 años. Salvo esos 3 o 4, todos ya preexistían. En cuanto a la evolución de la música, bueno, lo que puedo decir es que la elección de esos temas abraza el movimiento y la evolución de la película. Todo eso tiene una evolución cronológica. Oímos cómo va evolucionando la música a medida que pasa el tiempo. Y evoluciona de una forma relativa, puesto que la música garage es una música que no ha evolucionado demasiado, y ese es un motivo por los cuales, en un cierto modo, pasó de moda y luego vuelve de forma cíclica, pero es una música que no ha evolucionado demasiado, no ha cambiado demasiado respecto al origen. En cierto sentido, los artistas sí que vemos que hay un cambio. Y el cambio se ve sobre todo con los Daft Punk. Los Daft Punk sí que cambia, y lo que hacen al final no tiene nada que ver con lo que escuchábamos de ellos al comienzo de la película. Buenas tardes. Mi pregunta es para la directora y para Félix, en este caso, el actor principal. Me interesaría saber por qué han decidido que la transformación física de Félix casi sea inexistente a lo largo de esos 15 años. Es una metáfora de su poca evolución personal, de ese anclaje que tiene él en el tiempo y que no le permite un poco salir de la situación en la que se ve metido. Me interesa mucho porque me parece una decisión muy interesante, ¿no? Que vemos que casi no hay cambios físicos en él. Muchas gracias. Alors, por un lado, sí, el hecho de envejecer los actores en películas como esta, creo que eso es algo delicado, el hecho de envejecer. Muchas veces se suele adoptar una solución, pero que a mí no me gusta demasiado, y es utilizar efectos especiales muy marcados, muy evidentes, poner canas o añadir distintas cosas. Pero a mí eso no me gusta, porque yo creo que en lugar de acercarnos a la verdad, a la veracidad del paso del tiempo, muchas veces consiguen lo contrario, porque me recuerdan que estoy en el cine y no en la vida real. Así que yo no lo suelo utilizar así, nunca recurro a efectos, utilizo cosas mucho más sutiles. Y en el caso de Félix es cierto que es tan sutil que usted no lo ha visto.
pero sí que cambia un poquito, sí que está claro que se nota menos que, por ejemplo, Pauline Etienne, que en el personaje de Pauline Etienne. Al final sí que tiene barba, ha engordado un poquito, ha cambiado de ropa, un poco de estilo, pero no he querido hacer más, porque si no hubiese tenido que añadir cosas a su rostro y no hubiese sido convincente. Otra solución hubiese sido, como ha hecho Richard Clayton, esperar 20 años para poder filmarle, pero no tengo ni los medios económicos ni la paciencia para hacer eso. También tenía un problema de barba, y es que mi barba no crece, bueno, no me crece la barba, o no me crecía entonces, al menos durante el rodaje. Si no, a mí no me molesta que veamos que no envejece o que no pasa el tiempo, porque en la película de lo que se habla también es de ese sufrimiento, el sufrimiento o la incapacidad de llegar a la edad adulta. Y eso es algo, bueno, mi película está inspirada en mi hermano, y eso es lo que le sucedió. Y muchas veces la gente le decía, no cambias, pero si siempre estás igual de joven, y la gente pensaba que eso le iba a gustar, pero no, él lo que quería era convertirse en adulto, y le molestaba mucho cuando le hacían esos comentarios. Mi pregunta es para todos. Quería saber si estabais familiarizados ya con el mundo de la música electrónica antes de esta película o si esto os ha venido de nuevas por completo. Yo sí. Bueno, creo que todos la conocíamos, porque es la música de nuestra generación. Quizá no de esta forma, de una forma tan íntima, no la conocíamos tanto. Conocíamos los CDs, pero no sabíamos cómo se interpretaba la música en la época. No estábamos impregnados de una forma tan fuerte de esa música. Nosotros, todos nosotros, creo que pertenecemos a una generación que ha heredado esa música y que ahora sí que vive en un mundo en el que la música electrónica está por todas partes. No era el caso en los años 90 y no hemos tenido la suerte de tener la misma convicción que estas personas tenían en aquel momento con aquel estilo que era nuevo. Pero sí que lo conocíamos. Esta película nos ha permitido, además, descubrir este estilo de música y esta corriente tan específica, la música electrónica y la música garage o garage. Para nosotros, o por lo menos para mí, ha sido un gran descubrimiento, sí, porque hemos tenido tiempo de estudiarla en profundidad y de conocerla. Para mí sí ha sido un descubrimiento. Bueno, la verdad es que yo no lo conocía demasiado. Conocía a Daft Punk, sí, como todo el mundo. Conocía a Daft Punk. Sí, claro, él interpreta su papel. Pero en las escenas, cuando mezclan música, es el hermano de Mia, Sven, el que nos ha enseñado. Bueno, nos ha enseñado. No sé si ahora yo sería capaz de hacer aquí un mix en directo. Pero en cualquier caso, él nos ha enseñado un poquito a saber cómo utilizar una mesa de mezclas y a utilizar los vinilos. Con la película hemos podido descubrir más en profundidad este movimiento tan rico, con tantos artistas interesantes. Sí, porque mezclar con vinilos, bueno, ahora ya no se hace demasiado, y cuando preparábamos la película y Sven, mi hermano, se tomó el tiempo para ayudar a los actores a saber cómo hacerlo, a conocer esos objetos, a aprender a mezclar, aunque sea de forma de ser capaces de hacerlo durante la película. Entonces fui consciente de hasta qué punto esta es una época que ha quedado ya atrás. Claro, las cosas son cíclicas y en parte vuelve. Los DJs ya no hacen mezclas con vinilos, ya no lo hacen así. Ahora la práctica de las mezclas es muy diferente. Bueno, ya casi no hace nada, dice, claro, porque utilizan sobre todo ordenadores y además ganan más dinero que los de antes. Quería saber hasta qué punto esta película es el lado oscuro de la historia de Daft Punk. Es decir, Daft Punk es un grupo que mutó buscando el éxito, mientras que su protagonista es alguien fiel al garage. Y si se puede entender esta película como bueno, una especie de colleja Daft Punk. Y también hablar un poco también sobre ese chiste privado que existe en la música electrónica europea, que es que nadie sabe quién es Daft Punk.
Y aquí en la película también andamos varias veces sobre ellos en las puertas de discotecas. Nadie sabe realmente cómo es físicamente Daft Punk. Pour moi, Para mí, el hecho de que, por ejemplo, 2 veces en la película les echen de la cola, eso no refleja el hecho de que haya un lado oscuro, ni mucho menos, en el recorrido de ellos, no. Simplemente se trataba de hablar de su notoriedad extrema de una forma maliciosa, una forma indirecta. Hubiese podido abordar las cosas y mostrarles como robots o mostrar su éxito en los periódicos, el éxito de Daft Punk, hubiese podido ser más divertido. No, a mí me ha parecido, más divertido mostrar, como lo he hecho, cómo crearon a esos robots. El caso es que simplemente existían a través de esos personajes de robot y por eso podían llegar a una cola y que no les reconociesen. Paul tiene, por el contrario, un recorrido que no es el mismo que Daft Punk. Él no tuvo el mismo éxito, pero él, por el contrario, puede entrar en donde quiere, en cualquier club. Así que el hecho de que les echen de una cola a la entrada de un club, no quería mostrar nada, ningún lado oscuro. Pero sí que podríamos decir que la parte más oscura de la película, o lo que intento mostrar, es la cara B. La cara B, alguien me lo decía hoy, yo he querido mostrar la cara B de este mundo y de esa música, simplemente eso. ¿Se oye? Sí, yo quería preguntarles antes, ha comentado Félix que esta es la música de su generación. Entonces, yo no sé hasta qué punto se podría afirmar que esta es una película generacional. No sé si, me puede contestar cualquiera, mía o cualquiera de ellos, pero no sé si ven en esta película este valor generacional. Gracias. Bueno, esto es algo en lo que yo he creído desde el comienzo. Sí, en cierto sentido. Bueno, veremos después qué pasa con la película, pero yo siempre he creído que en esta película contábamos una historia que se inspiraba en la vida de mi hermano y que si teníamos éxito y si lograba ser una historia universal, yo creo que estábamos contando la historia de toda una generación, aunque no queremos contar todo lo que fue la French Touch o el French House. Sí que está claro que no rinde cuentas de todo el French Touch, pero la ambición era centrarnos en el destino singular de una de esas personas que estaba un poquito fuera o que se considera un outsider de ese movimiento, alguien que no tuvo un éxito enorme, contar a través del destino de esta persona o evocar o intentar mostrar cuáles eran las aspiraciones, los ideales y la energía y también la modernidad de toda una generación que es mi generación. Yo creo que muchos jóvenes, y era el caso de Félix, sí, muchas veces hemos hablado de ello, ellos sienten que son los herederos de esta historia. Yo también creo que es una película generacional, tanto para la generación de los años, también para la generación de los años 80. Hablando con Sven y sus amigos, ellos ahí reencontraban las sensaciones de esas rave parties y tantos detalles de esa época. Pero creo que también es generacional para todas las generaciones. Porque si hiciésemos un retrato, estoy seguro de que incluso ahora mismo muchos de los elementos que vemos en la película, con mis amigos de hoy, se reproducen. Hay muchos vínculos. Y yo creo que es más interesante tratarlo así que simplemente de una forma didáctica, simplemente centrándonos en grandes eventos. Creo que hay una mirada íntima en la película que hace que el tema sea verídico. No es que se buscase la veracidad, pero sí que me parece que eso hace que sea una película especial. Enhorabuena por la película. Quería un detalle para la directora que a mí me ha parecido un poco sorprendente. ¿Por qué no aparece en ningún momento en la película el momento en que el dúo de Cheers, digamos, se rompe, desaparece, ¿no? Si hay algún motivo especial de que ese momento de la historia no aparece en la película. Gracias. Es que no es que desaparece, no desaparece Cheers, sigue existiendo. Y además vamos a hacer una fiesta Cheers cuando salga la película en Francia.
Algo que sí que he hecho en la película y que se me puede reprochar es que yo creo que la vida es muy sutil y llena de matices. Y en las películas a veces tendemos a simplificar las cosas para que todo sea más accesible. Y yo suelo tener tendencia a pensar que esos matices pueden transmitirse, que hay que mantenerlos y que eso es algo que puede aportar al cine una singularidad. Porque hay tantas películas que renuncian a esos matices. Y yo creo que hay que mantenerlos. Otros prefieren contar historias por medio de arquetipos, pero yo siempre he preferido desde mi primera película creer en que podemos transmitir emociones y cosas profundas y universales a través de los matices. Y si lo digo es porque, bueno, quizá hubiese podido ser más espectacular o más intenso, potente, mostrar el momento en el que Cheers termina, pero la caída de ese personaje es una caída muy suave, muy dulce, y lo más trágico y triste en esa caída es precisamente que es alguien que de repente ya sí que encuentra que ha caído, pero la caída es muy progresiva. Bonjour. Soy la única periodista francesa, creo, que estoy aquí. Quisiera saber cómo han trabajado el guión y la puesta en escena para incorporar la música en la película. Porque esta es una película que nos habla de un arte, de la música, garage, electrónica. Cuando se decide hacer una película sobre un arte como este, ¿cómo se hace? ¿Cómo se incorpora ese arte, en este caso la música, dentro de la película? Es difícil responder en pocas palabras, porque ese era el objetivo, junto con mi hermano, llegar a eso, lograr que la música formase parte. La música es el corazón, es el tema central de la película. Cuando buscábamos financiación decíamos que la música es la gran estrella, y eso había que incorporarlo a la película. Ha estado permanentemente en nuestra reflexión durante todo el proceso de la película. Por dar un ejemplo, porque si no sería demasiado largo, por ejemplo, en cuanto al tratamiento del sonido, hemos intentado en todo momento que la música, que pudiésemos oírla tal y como se oía entonces en los clubs. A veces, bueno, pues con ese sonido un poquito ensordecedor, en un sonido no demasiado puro, pero que al mismo tiempo fuese accesible. Porque si hubiese sido demasiado realista, quizá no hubiese sido accesible. Se trataba de encontrar un punto medio entre el hecho de transmitir la música y al mismo tiempo hacer que esa música fuese palpable, viva y concreta. Y esa inquietud, ese deseo de que la música formase parte de las escenas, puesto que hay música todo el tiempo en la película, ¿verdad? Toda la música está basada en música que viene de una mesa de mezclas, pero había que irlo reinventando y constantemente queríamos que fuese una música viva, que evolucionase y que no fuese simplemente algo exterior o externo. Y eso es lo que pasa muchas veces en otras películas. No queríamos que aquí fuese así. Hola, me gustaría saber si es también parte de tu generación el hecho de que esa persona no sea capaz de levantar cabeza. Sí que creo que forma parte de mi generación, pero no tanto de la generación de los actores de la película. Para mí ahí hay una diferencia o un contraste entre la generación de mi hermano, que hoy tiene 40 años, o la mía, es decir, de gente que tiene entre 30 y 40 años. Al menos eso es lo que yo he visto a mi alrededor. Sí, nos costaba mucho convertirnos en adultos. Y la generación de Félix y de los actores, por otro lado, es gente que es mucho más responsable,
les preocupa mucho más saber cómo ganarse la vida. Así que yo sí que creo que los tiempos han cambiado, que antes había, pues en esos años, otra actitud más relajada que ha cambiado, que cambió. Y los jóvenes de hoy, por supuesto que siguen divirtiéndose, pero yo creo que ya no tienen la misma relación, ¿cómo decirlo?, desinteresada, o ya no tienen esa misma actitud casi naif o ese hedonismo que se ve en la película. Creo que hoy en día las cosas han cambiado. Si han tenido presentes como referencias pues algunas de las películas que se han hecho en este mismo sentido de mostrar una generación, pero también un momento concreto de la historia, incluso de un territorio, de una ciudad, ligado a la música. No sé, por ejemplo, estoy pensando en 24 Hours Party People de Winterbottom, pero bueno, la lista es larga, hay muchas películas que utilizan la música para reflejar pues, un tiempo, un territorio. No sé si estos largometrajes en cierta medida les han ayudado, en algún momento fueron tomados como referencia. Gracias. Evidentemente nos lo hemos planteado, sí, también con respecto al tratamiento del sonido y con respecto a cómo filmar los clubs o las discotecas. Muchas veces en muchas películas pensábamos que siempre eso es un poquito delicado, ¿verdad? Cómo tratarlo. Para nosotros era muy interesante, claro. He visto muchas películas, algunas que he revisto, a veces cosas muy conocidas, a veces incluso documentales. Pero lo que nos sorprendía a mi hermano y a mí, pero que también nos parecía estimulante, es que independientemente de que nos gustasen o no, no teníamos la impresión de haber visto películas en donde el tratamiento de la música se correspondía con lo que nosotros queríamos hacer. A nosotros nos interesaba preservar un realismo dentro del cual encontrar la poesía. No el realismo per se, sino la poesía que pueda haber en el realismo. Eso es lo que nos interesaba. Y ese realismo no lo veíamos, no lo percibíamos en las películas que hemos visionado. Siempre hemos querido hacer una película que no fuese una película de club o de discoteca. Sí, queríamos hablar de un grupo de jóvenes y de una generación, pero no queríamos que al mismo tiempo la película fuese tan auténtica como fuese posible a la hora de representar el mundo de la noche, pero que saliese de las etiquetas de géneros, del género de una película de discotecas. 24 Hours era una de nuestras referencias, pero no hemos intentado imitarla. Es una película que no tiene nada que ver con Eden, pero sí que es verdad que 24 Hours es una película que nos gusta y que hemos analizado precisamente para saber qué nos interesaba de ella. Y otra que puede ser una referencia, quizá de forma más íntima y que está más vinculado a mi gusto del cine, Minimum Mambo, una película que me gusta mucho. Y sí que creo que esa película habla de la melancolía y de la poesía de esos años, aunque tiene lugar en un lugar muy alejado y no tiene lugar en el mismo medio o entorno que mi película. Pero sí que es una película que tiene un cierto impresionismo a la hora de reflejar el mundo de la noche. Sobre todo, enhorabuena por la película. Bueno, personalmente me ha parecido muy divertida, o sea, aparte del guión que lleva y de toda la trama. Yo quería consultarle a la directora una cuestión personal. He visto un póster al principio de la película de Genesis P. Alright y Lady Jade. No sé si es una cuestión de la directora o el director de arte o ha sido una cuestión de contextualización de la época o es un tema que se ha puesto ya idea. Pardon, un póster de quoi? Genesis P. Alright and Lady Jade. Faut que je le revoie, quoi. Pues tengo que volver a verlo. No sé dónde está. De arte, que me imagino que habrá estado contextualizando las épocas todos los años, porque en todo momento está todo muy correcto. No, Sí, en general hemos intentado ser muy rigurosos. Cada póster, claro, teníamos que conocerlos, sobre todo por los derechos. Así que me sorprende que me hable de un póster que no identifico. ¿En qué escena? ¿Al comienzo? ¿En una escena en un apartamento? ¿En un club? ¿Dónde?
Entrada de una de las discotecas hacia los 15 minutos primeros. Bon, je le reverrai et je... Voy a volverlo a ver. Sale varias veces y por eso me ha chocado, porque pensaba que quizás sería algún tipo de, no sé, Mais c'est un poster de quoi? homenaje. Mais un poster de quoi? Je suis désolée. Y es un póster de que sí, el póster de nuevo. Era a la entrada de una discoteca que se repite, de hecho, en todo lo que es el pasillo de la entrada de la discoteca. Luego, ahora lo busco en internet y te lo enseño. Mais ça, c'est un poster. C'est un respect, c'est ça? Bah, y a un peu... Moi, celui... Hay un póster que se ve mucho en un momento dado, que es el de Soirée Respect. Bueno, yo creo que son pósters todos ellos de la época, eso está claro. Hemos utilizado exclusivamente pósters de entonces, a veces los hemos recreado, pero yo creo que el 95% de los pósters en la película son pósters de Soirée Respect o de veladas, por ejemplo, de Cheers, de Respect o de Cheers. Me interesa mucho lo que dice. No sé si quizá lo ha confundido con alguno de los pósters de Respect o de Cheers. Te lo comento. Gracias. Ok. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la película, en un principio. A mí me gustaría preguntar, porque me ha gustado especialmente, saliendo un poco del tema de la música, las relaciones personales del protagonista, sus relaciones amorosas, cómo eso se va desarrollando de una forma muy natural. O sea, a mí me ha llegado mucho esa parte, como una especie de historia de ilusiones perdidas, ¿no? de los 20 años, y cómo poco a poco se te van cayendo las ilusiones. Y en ese tema de las relaciones, me ha sorprendido una actriz, y no sé cómo se llama, que es quien hace, no es en principio su novia, pero luego se convierte en su novia y al final es su amiga, que tiene los 2 niños, que se ven en Osegor. Me ha gustado muchísimo esa actriz. Me gustaría que me comentase algo de ella, algo de su trabajo con ella y cómo ha integrado esa parte personal, ¿no? de la historia de Paul, del protagonista, en el guión que va recorriendo un poco la historia de la música garage. Gracias. Para mí, desde el comienzo estaba la idea de hacer un paralelismo entre la constancia del amor de Paul por la música, su fidelidad hacia esa música, que es casi una fidelidad autodestructiva, porque el mundo cambia, como dice alguien de un club, y él no cambia. Esa idea de una constancia, sí, de un amor que no cambia, que no evoluciona, esa fidelidad. Y por otro lado, en paralelo, quería mostrar esa ronda de chicas, de novias, que pasan por su vida y que él no logra retener, porque la vida de un DJ, bueno, hace que sean fáciles los encuentros, pero no facilita la vida de familia. Pero sí que había una que volvía, sí, que era más recurrente, quizá la mujer de su vida o lo que hubiese podido o debido serlo quizá, pero que tampoco funciona con ella. Para mí esta se diferencia de las demás porque las otras solamente aparecen una vez, en un momento específico, son un episodio de su vida, pero ella es la que vuelve, la que reaparece, pero nunca funciona con ella desde el comienzo. Desde el comienzo discuten mucho cada vez que se ven. Es un personaje, por supuesto, muy importante también para mí. Y en cuanto a Pauline Etienne, la actriz, es una actriz que, entre comillas, bueno, yo ya había identificado. No es una elección que hice igual que los actores. A la hora de elegir a los actores, cada uno lo elige de una forma. A Pauline la había visto en distintas películas. Ha trabajado bastante ya en Francia y tenía muchas ganas de rodar con ella. Creo que tiene una autenticidad, una pureza, una simplicidad y al mismo tiempo algo moderno que me parece muy interesante para el personaje de Louise. Un personaje profundo y diferente al resto de los miembros o diferente al resto de los personajes de la película. Enhorabuena primero por la película. Yo quería comentarte, se habla de 24 Hour Party People y yo encuentro que la película tuya, Eden, tiene una sensibilidad más parecida quizás
a una película que me gusta mucho que se llama The Last Days of Disco, de Whit Stillman. No sé si la has visto. Entonces, porque con The Last Days of Disco me pasa lo que me ha pasado con tu película, y es que acabas con una sensación mezcla casi perfecta de euforia y melancolía, que es además unos términos a los que haces referencia al principio, creo que es con una canción de En Capella, que se habla de estas mismas dos sensaciones equilibradas. Entonces, preguntarte si era algo buscado en tu película, que la sensación en el espectador fuera esta dualidad, esta mezcla de melancolía, nostalgia y euforia. Gracias. Buscado, no sé si era algo buscado, pero en cualquier caso sí que era consciente de que eso quería obtener, al igual que en mis otras películas, y en esta de una forma más extrema, porque la euforia está allí, en el corazón mismo de la película. Hay una energía especial. Y esa dualidad entre algo más bien luminoso y algo más oscuro, eso siempre es algo que reproduzco en mis películas. E incluso es el motor de mi cine y de mi inspiración. Me encanta que cite esa película, que sí que he visto y que me gusta, no la he vuelto a ver, pero sí que es una película que ha sido muy importante. Cuando la vi que había una sensibilidad, un universo, una forma de retratar a los personajes muy especial y al mismo tiempo también una tristeza con la que yo comprendía muy bien. Y además con esa actriz formidable, Sevigny, que vimos en Kids poco tiempo antes, y que me parece... Kids, aunque es un mundo muy alejado del nuestro o del mío, Kids fue una película para mi generación muy importante. Primero, enhorabuena por la película, y luego, bueno, me ha hecho mucha gracia la referencia a Showgirls y quería un poco pues, que me dijese la razón de meterla, porque no se suele hacer muchas referencias a esa película. Es increíble, porque está tomando una importancia enorme. Al principio era una idea sin más, está tomando una importancia desmesurada. Un amigo nuestro, bueno, de mi hermano y mío, un amigo está obsesionado con esa película. Durante años hablaba de ello. Bueno, también Showgirls y Le Pont du Paradis. Y hablaba todo el mundo de esas películas, invitaba a chicas, siempre hablaba a las chicas de Showgirls. Bueno, y no nos hemos podido resistir a no ponerla. Esta escena tenía otro objetivo, se trataba de hablar del malestar de Cyril, de hablar de la complicidad, del tiempo que pasaban juntos, todo, el tiempo que pierden también cuando están juntos. Se trataba de hablar de otra cosa, pero al final el hecho de introducir a Showgirls era algo que teníamos que introducir ahí. Habíamos hablado tanto de él y por eso identificábamos, había que introducirlo. Pero sí que nos habla de la relación que este grupo de gente tiene con la cultura americana, una cinefilia en donde el cine americano es muy importante para ellos. Y que enlaza también con su vínculo con la música, porque hablamos de French Touch, pues, según la idea de que ellos han inventado esta música, pero los DJs franceses fueron a buscar al underground, a Chicago, a Nueva York, y fueron ellos los que trajeron a París este tipo de música y crearon ese French House. Y está claro que en ese momento gustaba muchísimo esta música a los outsiders, pero está claro que sí que les gustaba mucho la cultura americana. Bueno, quería preguntar qué nivel de influencia ha tenido Daft Punk en el guión, si sabíais ya, contabais con su aprobación antes de hacer el guión o si ha podido ayudar a alguno de los actores. Y bueno, ya una vez visto el resultado, si han quedado de acuerdo con la imagen que se da del French Touch, bueno, como representantes actuales que son del género, y qué opinan sobre la constante que son las drogas en ese mundo, aunque a ellos no les toque el tema de cerca de la película. Pero... Son dos preguntas muy diferentes, ¿verdad? Los Daft Punk leyeron el guión inmediatamente, en cuanto lo escribí. Mi hermano los conocía muy bien, no estaban mucho en contacto, pero sí que formaban parte, pues un poco, claro, se conocían desde principios de los años 90, así que era muy importante para mi hermano
poder tener su asentimiento, su consentimiento. No es que lo necesitásemos, que necesitásemos su aprobación, pero al menos simbólicamente para mi hermano sí que era importante pensar que los Daft Punk comprendiesen la película y el proyecto, porque iban a jugar un papel importante en esta historia, a fin de cuentas. Así que sí, leyeron el guión y fueron muy, muy amables, muy solidarios, nos ayudaron. No nos ayudaron financieramente, no, pero sí que nos alentaron, nos dieron confianza en nosotros mismos en un momento en el que era importante, puesto que ha sido muy difícil poder hacer esta película. Nos ayudaron también a tener los derechos de sus temas por poco dinero, y eso fue algo decisivo a la hora de financiar la película. La película era un homenaje al garage, pero bueno, todo el mundo puso un precio simbólico. No tuvimos que pagar mucho dinero en la banda sonora. Pudimos tener todos los temas que queríamos y sin pagar demasiado dinero. Y uno de ellos ha visto la película y creo que sí que le gustó, y el otro miembro de Daft Punk creo que no ha visto todavía la película. Y en cuanto a las drogas, sí, vemos cómo consumen cocaína. Cuando financiábamos la película, el centro francés, que es el que da dinero público, claro, no me dieron ese dinero público del gobierno francés, eso es algo que me reprocharon. Me reprocharon no haber tratado el tema de la droga de una forma suficientemente violenta, no haberlo mostrado de otra forma. Y yo no he querido ni edulcorarlo ni hacerlo más violento de lo que es. Me ha reprochado, me decían, se ve a la gente consumir droga, pero no se ven sobredosis ni escenas de violencia en torno a la droga, me decían. ¿Por qué? Pues porque simplemente he intentado, sí, pues hablar del lugar que las drogas han ocupado en la vida de mi hermano y mostrarlos así, sin más ni menos. Es algo que formaba parte de su vida diaria. Sí, si forma parte de tu vida diaria, está claro que se convierte en algo destructor, pero no tiene tampoco que pasar por el hospital. Y está claro que muchas veces vemos a la gente divirtiéndose, es genial, o se les ve, y a veces las dos cosas a la vez, los mata, y claro, y los personajes tienen que sufrir un castigo por drogarse. En mi caso no es así, pero sí que hablo de esa dependencia y del sufrimiento que va emparentado a la droga. Para mí ha sido... para mí ha sido una sorpresa muy agradable encontrar a Greta Gerwig. Es una actriz que para mí tiene un talento y un encanto increíble, y aquí vuelve a demostrar su encanto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue trabajar con ella en esas 2 o 3 secuencias en las que aparece? Y ella, siendo guionista, sí ya influyó en la construcción de su personaje. Merci. Gracias. Pues bueno, hemos trabajado bien. Me gusta mucho esta actriz, desde que la vi en Greenberg y después en las películas de Stillman y en Frances A. Yo, bueno, y mi hermano también, siempre hemos sido fans de ella, incluso, sí, grandes fans. Sentimos cierta identificación incluso con ella. Pero cuando escribí la película no estaba pensando en ella, además tiene un papel pequeñito. Y en realidad, cuando empecé a buscar a la actriz, dije, bueno, ¿por qué no irla a ver? ¿Por qué no intentarlo? Aunque sea un papel pequeñito, puede que quizá acepte interpretarlo. Y así fue. Le gustaban mis películas, además, me dijo en ese momento. Es una persona muy generosa y bueno, y dijo que encantada. Luego no puedo decir mucho más, pero está claro que hemos trabajado bien, tranquilamente, participó en la película con toda su disponibilidad. Pero bueno, es cierto que fue muy breve, incluso un poquito frustrante por ser tan breve. La prensa. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a todos. Merci.